Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les voy a informar del Baryonyx. Recuerden que en los comentarios pueden dejar el dinosaurio que quieren que les informe. Bueno, dicho esto, vamos allá. Fue un dinosaurio terópodo espinosaurido que vivió a mediados del período Cretácico, actualmente Europa y África. El descubrimiento de Baryonyx causó una gran sensación. Era un gran dinosaurio carnívoro, hasta entonces desconocido, dotado de una garra gigante de aproximadamente 33 centímetros que se cree que la usaba para pescar peces, la cual se cree que era su principal comida. Características: el Baryonyx era un dinosaurio de gran tamaño que destacó por ser el terópodo carnívoro más grande de su época. Sus medidas actuales más recientes basan una longitud de 9,5 metros aproximadamente, y gracias a una pata derecha del mismo de 2,23 metros, se estiman 2,52 metros de altura a la cadera y un peso que ronda las 2 toneladas. Otros datos interesantes son que la gran mayoría de los fósiles indican que su desarrollo no llegó a corresponder al de un ejemplar adulto, por lo que pudo ser más grande, si el actual dudoso Suchosaurus fuera el ejemplo. Baryonyx destacaba por tener mandíbulas semejantes a la de los cocodrilos, como una mutación de lo estrecho encontrada en el gavial, y la dureza de las mandíbulas de caimanes. Los carnívoros como el Tyrannosaurus tenían la cabeza corta y ancha, con fuertes mandíbulas, pero la del Baryonyx era larga y plana, con una protuberancia en la coronilla. El dinosaurio fue reconstruido fijándose en sus vértebras. Como en muchos carnívoros, la cola era más estrecha en la punta, y la usaba para equilibrar su cuerpo al correr a 2 patas para perseguir una presa. Baryonyx tamaño JPG, patas y garras. El Baryonyx tenía las patas delanteras más largas que las de otros carnívoros. Cuando estaba quieto, soportaba con tranquilidad su peso sobre las 4 patas, pero al correr, lo hacía a 2. Estas largas patas delanteras le servían para pescar peces. La gigantesca garra interior de uno de los 3 dedos de sus patas delanteras era un buen anzuelo. Esperaba en silencio en el agua. Cuando se acercaba un pez, hacía un movimiento rápido y lo ensartaba con su garra. El Baryonyx era un animal que apenas tenía territorios, y si los tenía, seguramente eran cerca de los ríos donde pescaban. Los machos se peleaban por las hembras con sus garras, que fácilmente podían causar heridas mortales, así que hacían combates de sonidos para ahuyentar al macho más débil. Cráneo: la larga mandíbula del Baryonyx estaba repleta de dientes como agujas. Los mayores se encontraban en la parte anterior del hocico. Más atrás había otros con forma de lápiz y más pequeños. Usaba esos dientes, idénticos a los del cocodrilo, para sujetar a los peces antes de engullirlos. Cuando se encontró el Baryonyx, los científicos tuvieron otra pista sobre su alimentación. Había un pequeño pez, llamado Lepidotes, junto a las costillas del dinosaurio, lo que se dio a entender que este ejemplar era un pescador semiacuático. No solo eso, se encontraron hallazgos de fósiles de un joven iguanodón en su estómago, lo que afirma que Baryonyx fue capaz de cazar presas. Su modo de mordida era muy semejante al del actual gavial, pero bastante más robusta. No se sabe exactamente la fuerza de su mordida, pero se sabe que supera a la de las hienas. Su hocico era inusual para un dinosaurio carnívoro, por las notables características de lo largo y angosto. Historia: el Baryonyx fue descubierto en los deltas del primitivo lago Wealden en el norte de Europa por William Walker. Lo primero que se encontró fue una de sus garras, y en el mismo sitio, una vez que se hizo una segunda excavación, encontraron un esqueleto bastante completo. De hecho, se encontró el 70% del dinosaurio, incluyendo el cráneo.
Las excavaciones fueron hechas por profesionales del Museo de Historia Natural de Londres, los resultados se publicaron en 1986 y se le puso el nombre que ahora tiene. Un par de años más tarde se encontraron un cráneo parcial, dientes y algunos huesos de los brazos en Burgos, España. En 1996 se supo que en la isla de Wight había algunos restos de baryonyx que se habían desenterrado por lo menos 30 años antes y no se habían estudiado. Muy recientemente en 2006 el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja encontró una gran cantidad de huesos en España. Estos restos, que incluyen una pata derecha de 2,23 metros de altura, han ayudado mucho a saber mucho más de la su fisonomía y costumbres de este dinosaurio. Alimentación: el baryonyx tenía mandíbulas que recuerdan a las de un cocodrilo y, como se ha dicho antes, tenía mucho más dientes que cualquier otro dinosaurio de su especie. Por otro lado, sus dientes tenían la característica de parecer sierras. Tanto la cantidad como la forma de sus dientes y de su hocico nos dicen que el baryonyx era piscívoro, es decir, que se alimentaba de peces. Se tiene pruebas de su dieta porque en sus restos se han encontrado muchas escamas de un pez que vivió al mismo tiempo que él, el Eschenschia. Se cree que para cazar el baryonyx se quedaba en la orilla y no entraba totalmente al agua. Se dice que los levantaba con las garras de las manos para después atraparlos con el hocico. Esta misma técnica se puede ver en el comportamiento de algunos osos. Toda la anatomía del baryonyx apuntan a que este era su principal alimento, aunque algunos hallazgos parecen decir que también podía alimentarse de carroña o incluso cazar si era necesario. Descubrimiento: William Walker, un hábil recolector de fósiles, realizó el descubrimiento de su vida en 1983. En una cantera de Surrey, Inglaterra, halló una gigantesca garra curva del tamaño de un pie humano. Cuando consultó a los expertos del Museo Británico y empezaron a inspeccionar la cantera, encontraron un enorme esqueleto en las proximidades. Lo llamaron Baryonyx walkeri, en honor a su descubridor. Hasta ahora solo se ha encontrado la mitad del esqueleto del baryonyx. Los expertos ingleses han reconstruido los huesos que faltan y el resultado es impresionante. Extinción: hace 124 millones de años, el nivel del mar comenzó a aumentar, anegando poco a poco los ríos donde pescaba, matándolos de hambre. También aumentó el calor, que hace 120 millones de años debió terminar con los pocos que quedaban. Curiosidades: el baryonyx fue el primer dinosaurio que se descubrió en Inglaterra, y el primero de los cuales su alimentación se basaba en peces. La mandíbula superior de baryonyx formaba un ángulo marcado cerca del hocico, característico también de los cocodrilos, que les ayudaba a impedir que la presa escape. Debido a una vértebra dorsal más grande que el resto, muchos científicos creen que el baryonyx adulto pudo haber contado con una joroba o una cresta por el centro de su espalda. Baryonyx es el saurio más cercano a el gavial que existe, por lo que se cree que todo su aspecto podría ser mucho más parecido a el gavial de lo que se creía anteriormente. El baryonyx de J.W. Fallen Kingdom es el dinosaurio con las dimensiones más exactas en la película, pero el menos parecido a el real en cuanto a aspecto. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, me despido, chao.